A la vista de esta foto tengo muchos recuerdos de mi padre y sus aficiones. Como aparece aquí, en una barca, tenía afición por el mar, por la montaña, por los animales, por la naturaleza. Mi padre había nacido en 1902 en Granada y era de una familia que habían venido de la zona de Navarra, de La Rioja Baja, de la laguna de Cameros. Mi abuelo su padre era militar y vino a Granada, se instaló en una casa en un lugar muy céntrico de Granada, que es la Carrera del Genil, donde cerca de la casa está la actual parroquia de la Virgen de la Angustia. Estudió de joven una carrera que le gustaba, que era medicina. Cuando acabó la carrera de medicina con 22 años, tuvo la oportunidad de solicitar una plaza en un hospital que se había fundado recientemente por una señora alemana que se llamaba doña Berta Wilhelmi, que era hija de un ingeniero alemán que no se sabe por qué exactamente, pero por la fecha en que vino, pues posiblemente había problemas en Alemania. Doña Berta tenía una gran fortuna heredada de su padre y de otro familiar. Esta familia había comprado unas tierras en la Vega de Granada y se había dedicado instaló una fábrica de papel, la primera fábrica de papel de Granada y casi de Andalucía, aprovechando que en la Vega existían unos bosques de álamos o chopos y lo aprovecharon para elaborar el papel. Allí hicieron gran fortuna que luego también heredó doña Berta. Doña Berta era una mujer inquieta, inteligente, que aprovechando el dinero lo quiso invertir para mejorar la sociedad granadina, puesto que en Granada, además de analfabetismo y pobreza y enfermedad, esa enfermedad era la tuberculosis, fundamentalmente. En una zona de la sierra de Granada cercana, que es la sierra de Alfacar, creó que se llamó Sanatorio y Dispensario de la Alfaguara. Para ello llamó a jóvenes médicos especialistas en pulmón y corazón que quisieran ser médicos de ese sanatorio. Acudieron muchos jóvenes que allí se practicaron y se formaron y que luego serán muchos médicos muy conocidos en Granada. Además de ese sanatorio, en el aire de la sierra y tan sano, se curaron multitud de enfermos, tanto mayores como niños. Al lado de ese sanatorio, también doña Berta creó una escuela para niños enfermos, que luego en el verano había también como una especie de campamento infantil, donde además de curarse, pues se divertían y aprendían los niños. Cuando en 1936 estalló la guerra civil, una de las zonas primeras que se bombardearon fue precisamente la zona del hospital, que quedó totalmente destruido y abandonado, y hoy continúa en esa misma situación de abandono. Iniciada la guerra, él se presentó como alférez provisional, como voluntario para la guerra, y estuvo por la sierra de Jaén, Granada y Córdoba como médico de campaña, y tenía un asistente que lo acompañaba con un burro y el botiquín. Acudían a primera fila
para curar a los enfermos o para los heridos. A los que estaban peores, pues los llevaban al hospital en Granada. Acabada ya la guerra, se le presentó la oportunidad de presentarse en la Academia Militar de Zaragoza para conseguir ser médico militar. Y ya fue destinado a la zona de los Pirineos, que era entonces la frontera, y después de un año de estar en un pueblo de los Pirineos que se llamaba Aínsa, regresó a Granada y pudo elegir una plaza de médico, de médico militar. Él prefirió la ciudad de Córdoba. En Córdoba ya se vino con la mujer, que mientras tanto había estado en una finca de campo que tenía su familia en Granada, la Casería. En Córdoba, pues estuvo como médico en el hospital militar, pues curando los soldados que estaban en el ejército, pero a la vez alternaba con su consulta privada y también estuvo en ambulatorios municipales, la Casa de Socorro, y posteriormente también cuando se fundó la Seguridad Social, él fue médico de la Seguridad Social. Así estuvo trabajando en Córdoba con gran ilusión y con gran éxito. Por otra parte, puesto que se había dedicado a una rama del pulmón, que era curar a los enfermos asmáticos. Inventó un aparato y buscó medicamentos para poder curar a esos enfermos. Ya así estuvo en Córdoba hasta que un día, leyendo un periódico nacional, el periódico Ya, vio un anuncio de una sociedad belga que se llamaba Medicus Mundi, y él solicitaba médicos para ayudar en África. A él le pareció que era como una llamada de Dios que acudiera para curar enfermos de toda clase en África, y la plaza que solicitó se la dieron. Buscó enfermeras, buscó material médico y arregló todos los papeles de vacunas y todo lo que necesitaba para poderse ir a la República Democrática del Congo, que hoy es el Zaire. Allí se fue con toda la ilusión del mundo, se instaló en un lugar cercano a una misión dirigida por monjas belgas, y con ellas trabajó conjuntamente pues, con todos los necesitados indígenas africanos, haciendo partos, curando enfermedades traumatológicas de todo tipo, pero el problema que tenía era, por una parte, el que no tenía suficiente, no tenían demasiados ingresos. Habló con el presidente de la República del Zaire, Mobutu Sese Seko, le prometió muchas cosas, también recabó ayuda de Córdoba a través de Sanidad y a través de la Seguridad Social para que le dieran más material o algún ingreso. Pero enfermó de diabetes y también de una enfermedad cardíaca que ya padecía, se agravó, y un poco triste porque no recibió la ayuda en el momento que lo necesitaba, y enfermo volvió a Córdoba y después de 8 años falleció de un infarto. Pues la familia, que la tenía toda en Granada, y tenía la casería, que era una gran casa donde había unos encargados, había una granja con todo tipo de animales, hicieron un estanque enorme porque en la finca se cultivaban el lino, el tabaco, tenía también un huerto, muchísimos árboles frutales, porque era muy aficionado a las nuevas frutas que algunas venían de fuera, y allí vivió acompañada del encargado de la granja y de la casa, y hasta que ya cuando acabó la guerra y mi padre volvió y fue destinado a Córdoba, pues entonces ya se incorporó la familia en Córdoba y ya vivieron aquí con todos ellos.
y practicando pues su oficio, que era el de médico. En la casería era una zona baja de la Vega de Granada que rodeaba toda la ciudad, el núcleo urbano. Y allí pues había unas familias con las cuales siempre tenían relaciones unas con otras. Y una de las familias que con frecuencia se reunían en meriendas, en charlas, conversaban, allí estaba la familia de García Lorca y ellos conocieron a Federico, que algunas tardes pues él pues recitaba poesía, hacía algún teatrillo e inclusive pues algún miembro de la familia de mi madre, una prima, Ana, se casó con un primo de Federico que se llamaba Francisco García Lorca y pues, tuvieron unas buenas relaciones con esa familia y pues, la verdad que se sintieron muy orgullosos de esos conocimientos que tenían. Esa casería tan preciosa, luego en época de Franco, dada la escasez de viviendas para gente humilde que había en Granada, Franco decidió expropiar toda la zona de las caserías y concretamente las caserías de la Escalerilla y la Mocatea, que era de su hermana, fueron convertidas en un polígono de vivienda que en aquel momento pareció que fue una idea buena, pero en el futuro esa casería, esa zona ha quedado una zona marginada y viviendo en una zona pobre, marginada y muy deteriorada. Mi madre, que era la mayor de la familia, pues era una mujer muy dispuesta, con mucha personalidad, y hasta el punto que, bueno, se preocuparon los padres y ella también, pues de aprender francés, tocaba el piano, asistía a la escuela de formación profesional para aprender arte, y estuvo con un importante personaje, luego político, que fue don Fernando de los Ríos, que ellos protegieron después durante la guerra, y también era muy aficionada al deporte, fundamentalmente la Sierra Nevada, que estaba totalmente desaprovechada, pues acudían los jóvenes para esquiar. Tenían unas pandillas de esquiadores y ellos luego formaron también pues, una sociedad de Sierra Nevada, la primera sociedad de Sierra Nevada, y también una revista ilustrada donde se iban publicando fotografías de todos los jóvenes y es curioso cómo iban vestidos, los trajes que llevaban, los esquíes y formaban y realmente pues eran la base de la juventud de esa época en Granada. Y de la curiosidad de mi madre llegó también, que además de ser una de las primeras esquiadoras, pues le gustaba conducir, tenían un gran coche en Granada y ella pues se sacó el carnet de conducir y era la primera mujer que conducía coche en Granada. No solo él se dedicó a la medicina, tanto con los militares como la medicina de carácter civil, sino que también ellos formaron parte de la sociedad cordobesa. Y para ello, pues fueron socios, casi fundadores del Real Círculo de la Amistad, donde se daban con mucha frecuencia muchos conciertos a los que ellos eran muy aficionados a la música y también se fundó una de las primeras cofradías cordobesas, que es la Real Cofradía de la Virgen de la Angustia, donde mi padre aparece como socio fundador, en un libro que escribió y editó Juan Aranda, catedrático del Instituto de Enseñanza Séneca. Pues los recuerdos de mi padre, bueno, siempre me pareció un hombre muy inteligente, muy preocupado por la sociedad, por la curación de los enfermos, curó enfermos de todas las sierras de Córdoba, de todos los pueblos de Córdoba, y venían a agradecerle que se hubiera curado, porque a muchos de ellos, por ser militares o por ser religiosos o monjas, pues no les cobraba. Pero la realidad es que dejó una gran huella en todos nosotros porque nos quiso dar, se preocupó de nuestra educación, se preocupó de que tuviéramos una carrera y se preocupó de que en el futuro pudiéramos también tener un buen trabajo.
y con mi madre, que era su apoyo, pues la verdad es que le ayudó en todo, y también el ver lo trabajadora que era nuestra madre en la casa y lo bien que nos cuidaba, pues tenemos un gran recuerdo de la familia Ubera Jiménez.